acompaña esta mañana Pedro Meilán, él es abogado, exdirector de Acodeco y viene a tratar temas interesantes. Uno, este aumento en las escuelas particulares de un 10%. Además, como abogado, ¿qué piensa de la ley de imprescriptibilidad del delito y recientemente de que se han privado los acuerdos de pena para algunos delitos como estos, la violación de menores de edad? Bienvenido a Next Noticias, Pedro, gracias por acompañarnos. Siempre es agradable su compañía aquí en Next Noticias. Empecemos por el tema del consumidor porque le atañe a muchos padres de familia. Este año hubo una migración importante de estudiantes del sistema particular al oficial, justamente porque los padres no podían asumir ese aumento. ¿Hasta cuándo las escuelas van a aumentar en la indefensión en la que están los padres de familia hoy? Mira, ante todo, buenos días. Esto es un tema de nunca acabar. Nosotros cuando fuimos administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor, tuvimos varios intentos de poder modificar el tema de los aumentos de matrícula y mensualidades, porque esto tiene dos aristas. Uno es la matrícula y otra cosa las mensualidades, sin entrar en el detalle de las escuelas que quieren vender libros, uniformes, medias, más cara como si fueran ventas atadas y demás. Y las más elitistas, las donaciones. No, es que la donación para mí es un término totalmente ilegal. La donación es un criterio jurídico, es un precepto jurídico en el cual una persona dona a otra persona sin tener una prestación de servicio. Y eso es lo que está ocurriendo. Y déjame explicarlo mejor. Cuando tú donas algo es porque tú lo haces en forma gratuita. Por lo regular, la relación de consumo que existe entre una escuela y un padre de familia, hay una relación de consumo en la cual tú estás esperando un servicio a cambio. Entonces, por lo regular, esa donación es casi una obligación. Si tú no me donas este dinero, yo no te guardo el cupo, yo no te permito la entrada. Entonces, ahí no hay una libertad de donar, sino que tú lo haces obligada por una condición que te está poniendo la otra parte. Además, ¿qué sentido tendría ya la matrícula? ¿Para qué si hay matrícula también hay que dar donación? Claro, y es más, yo te dono $10.000 para entrar a una escuela y resulta ver que el primer año no me llenan las expectativas porque el gimnasio que tú me ibas a hacer con los 10.000 o las cosas que me ibas a dar, no las das. Entonces yo quiero retirar en segundo grado a mi hijo. Y cuando lo van ¿qué te van a devolver? Sí, por eso te digo, en algún momento los tribunales van a fallar en contra de esto. Que es que hay que normarlo definitivamente. Claro, pero mira, para volver al tema, el tema de los aumentos. Existe un decreto 130 de educación que en algún momento decía que las escuelas particulares o el Ministerio de Educación y los consumidores o los padres de familias tenían que reunirse para avalar este aumento. En algún momento nosotros, estando como administrador, empezamos a demandar estos aumentos porque ocurría, iba a la escuela particular, iba el padre de familia, se reunía con el ministerio y no se llegaba a ningún acuerdo y el ministerio avalaba el aumento. Cuando nosotros empezamos a demandar esto, el Ministerio de Educación modificó el decreto que para mí a todas luces es ilegal y lo que hizo es que ellos son los que van a estar encargados de tener el aval de poder aprobar o no aprobar. Y es lo que está pasando ahora mismo. Tú vas al Ministerio de Educación, se reúne la parte de los acudientes o los padres de familia y se reúnen con el ministerio y se reúnen con las escuelas particulares. Cada parte dice lo que quiere y al final la escuela puede aumentar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí hay una cantidad de aumentos indiscriminados en los cuales si tú sacas o multiplicas, claramente lo que te están pidiendo de aumento no tiene nada que ver con lo que ellos dicen del aumento de sus costos. Entonces, yo no estoy en contra de la empresa privada ni que no se den estos aumentos, pero nosotros podríamos hacer algo parecido a lo que son las escuelas, lo que se hace con los costos de materiales en la construcción. Fíjate, la escuela particular se divide en tres áreas. La preescolar, que va desde maternal hasta kinder, que son 3 años. La primaria, que es de primer grado a sexto grado, y la premedia y media, que también son de 3 años. Antes era el primer ciclo y segundo ciclo, ahora se le llama premedia y la media. Los contratos deberían ser por los periodos de tiempo que tú vas a recibir un servicio. Entonces, el contrato de premedia debería ser de 3 años, el de media de 3 años, el de primaria de 6 y el contrato de maternal o preescolar debería ser de 3 años. Y ahí el padre de familia contrataba la mensualidad que tiene que pagar durante todo ese transcurso de tiempo y se le pone al contrato una cláusula de un porcentaje de aumento que se ha verificado así como se hace con los costos de materiales. Es decir, ponerle topes, ¿es claro, posible? Claro que sí. ¿Habría que llevarlo a la asamblea? Claro que no, bueno, por supuesto que hay que llevarlo, porque como están las cosas, las autoridades están aplicando las cosas como ellos las ven. Y en este caso específico, el Ministerio de Educación, no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos que han venido en los últimos años, es un cómplice de las escuelas particulares en estos aumentos, porque no ha hecho absolutamente nada. Y los que sufren esto son los padres de familia. Nosotros en diferentes ocasiones hemos tratado de que esto que te acabo de informar se pueda convertir en una ley. Creo que el diputado Fanovich en un momento la tiró, pero cuando llega a la asamblea se hace un gran ruido con platillos y de repente tú ves que el proyecto no pasa ni primer debate. ¿Qué? Porque se afecta la
la empresa privada que ahora tiene que pero los asumir el edificios están monto de igual. Los edificios están igual. salarial. Oye, pero si no le estamos diciendo que no puedes aumentar, pero puedes aumentar un margen que pues, claro, y que sea verificado. Y que me resulta justo para los padres de familia. Porque una de las cosas que tiene que existir en una relación de consumo con cualquier empresa es que tú puedas hacer tu presupuesto. Pero resulta que yo meto a mi niño en kinder entendiendo de que yo voy a pagar $100 mensuales. ¿Y qué pasa? Ya cuando está en segundo grado, eso va por $400. Claro. Entonces yo tengo un presupuesto, yo soy un trabajador, clase media alta. Los panameños quieren meter a sus hijos en escuelas privadas porque sienten que la educación es mucho mejor y hacen un esfuerzo sobrehumano para a educar a sus hijos en esta escuela. Entonces eso no se está midiendo. ¿Qué pasa? Cuando el niño llega a tercer grado, cuarto grado, tienes que sacarlo de la escuela. Entonces viene el daño psicológico también, que tienes al niño en la casa, papi, mis amiguitos, ¿cómo me vas a sacar de la escuela? Y el padre de familia no sabe qué hacer. Cuando tú ves que los aumentos de esto ni siquiera tienen transparencia con respecto a lo que en realidad ellos están aumentando de costo. Entonces, lo que se propone es totalmente transparente. Señores, se hace un contrato por el periodo de tiempo del periodo escolar que estamos hablando, si es primaria, por 6 años, y se le mete una cláusula de 5 o 10% verificable todos los años si en realidad se ha dado un aumento o no. Y te digo verificable porque no es que tú puedas aumentar automáticamente el 5 y el 10, así como está el caso de los apartamentos y casas, sino que se verifica a través de alguna autoridad, sea Educación o Acodeco, que ese aumento se pueda dar correctamente. Pero en base a la experiencia, un año es la luz, el otro es el agua, de pronto es la construcción, sí, pero no puede, después al aumento igual al sector oficial. Estás clarita, pero le metes el porcentaje. De ahí no puede pasar. Es un tope y verificado, porque si estuviéramos hablando con personas que en realidad, fíjate, cumplieran con los vaivenes del mercado. Cuando se disparó el combustible hace algunos años, en el 2008, creo que si no me equivoco, se subieron todas las cosas, pero cuando bajó nadie la bajó. Sí. Esa es una realidad, las cosas suben y no bajan. Hay una teoría económica que dice, suben como cohetes y bajan como plumas. ¿Quién tiene que hacer esto entonces? ¿Quién lo hace? O sea, acuérdate que la propuesta de ley es a través de los diputados, o a través del órgano ejecutivo, o puede ser también una propuesta ciudadana. Entonces, y Asociación de Padres de Familia. Pedro, quisiera aprovechar su presencia en Next Noticias para abordar algunos temas, el tiempo es limitado, pero me interesa escucharlo como defensa sobre la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. ¿Qué piensa usted sobre esto? Mira, yo escuché esta mañana al ingeniero Blandón, escuché también la opinión que dio sobre la procuradora y estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. El tema de imprescriptibilidad es un concepto jurídico procesal. Y nosotros no estamos viendo el tema de que si puedan perseguir o agarrar a las personas que han cometido actos de corrupciones, lo están viendo como si fueran conceptos religiosos, morales o de principios. Entonces, en el derecho, nosotros tenemos figuras que no pueden desaparecer y nosotros, lo que se está haciendo ahora puede ocasionar que no sabemos cómo comienza y no vamos a saber cómo termina. Sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo termina. Fíjate, el tema de la prescriptibilidad es un tema que se puede manejar, y voy a dar un ejemplo muy facilito, con los años de pena. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca la gente? La gente lo que busca es que la persona que le robó al Estado no pueda salirse libre de esa fechoría porque pasaron 5 años o 3 años y no se le puede investigar. Cuando yo entré a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, yo recuerdo que yo entré cuando estaba el boom inmobiliario de la gran cantidad de ventas de propiedades, no solamente residenciales, sino también comerciales. En el caso de nosotros, verificamos las residenciales. La prescripción de este tipo de faltas a la ley era de 1 año en materia de protección al consumidor. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando tú me firmabas un contrato de una compra-venta o promesa de compra-venta, en el 2011, un ejemplo, cuando te entregaban el apartamento en el 2013 o 14, y tú veías que había alguna cosa irregular, ibas a presentar la queja y te decía, no te la puedo atender porque ya prescribió tu acción. ¿Qué hicimos nosotros responsablemente? Cuando creamos la ley 45 y fuimos a la asamblea, lo que hicimos fue que cambiamos la prescripción de 1 año a 5. Y lo que hicimos fue subirla para, tú sabes, mejorar el problema que teníamos, pero no aliviamos el concepto procesal de prescripción. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora lo que estamos es eliminando y creando un delito imprescriptible. ¿Qué pasa? El día de mañana se nos ocurre a la sociedad de que hay un delito que es mucho más grave que el de corrupción y también lo van a querer hacer imprescriptible. Puede ser que en 10 años tengamos 10 títulos del Código Penal imprescriptibles y esto no ayuda a nadie. Aquí lo que había que hacer era subir la prescripción. Si usted no quiere que estas personas se vayan, métale 30 años a los delitos. Y el artículo 4 para que las empresas que se descubren con chanchullos, porque es la palabra que se usa coloquialmente y son condenadas, no puedan seguir contratando con el Estado, ¿cómo lo ve? Sí, pero eso no tiene nada que ver con la prescripción. Eso es con el tema de pagar una pena. Yo estoy totalmente de acuerdo que al que agarran aquí haciendo algún tipo de chanchullo con el Estado,
tiene que pagar su pena, pero existen las penas de prisión y las penas accesorias. Por lo regular en el derecho penal te condenan a prisión por una cantidad de tiempo y tu pena accesoria va a ser casi de la misma cantidad, o sea, te condenan a 5 años y 5 años más son los que tú vas a tener, que no vas a poder, vas a quedar inhabilitado para ejercer la función. Sin embargo, no para siempre, como lo plantea la misma Claro, ley. claro, es que 4. yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso porque es igual el ser humano. El ser humano comete un delito y paga su pena de prisión y paga su pena accesoria, pero entonces, ¿qué? Vamos a decirle al ser humano o a la persona natural que no puede trabajar más nunca. Para eso están los récords policivos, déjele eso a la sociedad, pero usted no puede matar a una persona de por vida. Es más, los medios de comunicación y la misma sociedad civil se va a encargar de ellos cada vez que lo vean en una licitación después de 20. Ese fue que hace 15 años estaba tratando de robar y segurito les digo que esa gente no va a poder conseguir ningún tipo de contratación. Bueno, una opción sería entonces que se apruebe, pero no con este artículo 4. Así Pedro, es. el tiempo pues, en Yo sé. televisión es limitado. Sé que hay una denuncia contra PPC y lo vamos a tener en una próxima ocasión para que nos explique un poquito más, pero le agradezco mucho estar con nosotros. Lo único que te quiero decir, el mismo caso de la imprescriptibilidad también lo tengo con los acuerdos de pena. El acuerdo de pena no puede ser eliminado. Lo que se busca en el acuerdo de pena es que la persona ayude a la justicia y, bueno, se pueda beneficiar del mismo, pero si el problema es que en ciertos delitos él va a salir posteriormente libre al bajar la pena, súbale las penas a los acuerdos para que esto no ocurra. Y que ese es el de pedofilia, que seguro generará muchas reacciones. Bueno, pero yo te puedo dar un montón de ejemplos de cosas peores. Bueno, uy, qué difícil. Gracias por estar con nosotros, Pedro.